Bienvenidos a Ecos de lo Macabro, el lugar donde las historias cobran vida en la oscuridad y los susurros del pasado encuentran eco en quienes se atreven a escucharlos. Esta noche, la penumbra vuelve a abrirse para revelar un relato que no nació de la imaginación, sino del recuerdo persistente de un hombre marcado por aquello que vio cuando apenas era un niño. Don Ernesto, con sus 78 años a cuestas y las manos temblorosas por el peso del tiempo, vivía en un pequeño pueblo de Hidalgo rodeado de cerros silenciosos que parecían custodiar secretos antiguos. Cuando hablaba, su voz no buscaba asustar como lo haría un narrador de cuentos para entretener. Al contrario, cada palabra parecía arrancada de una herida que nunca terminó de cerrar. Desde generaciones atrás, en ese pueblo circulaba una advertencia que las abuelas repetían con gravedad a sus nietos. No todas las mujeres que caminaban bajo el sol conservaban su forma cuando la noche caía. No era un simple recurso para obligar a los niños a dormir temprano, sino una creencia arraigada en el miedo colectivo, la certeza de que existían criaturas capaces de abandonar su apariencia humana para alimentarse de algo invisible y esencial, una energía que mantenía vivos y fuertes a los más pequeños. A las afueras del pueblo se alzaba la peña, un cerro oscuro cuya silueta se recortaba contra el cielo como una presencia vigilante. Nadie se atrevía a subir después del atardecer, porque los más viejos aseguraban que en su cima se reunían cosas que no pertenecían a este mundo, entidades que estaban allí mucho antes de que la primera casa de adobe se levantara. Don Ernesto tenía 11 años cuando su vida cambió para siempre. Aquella noche sin luna, el calor era sofocante, el aire parecía detenido y las paredes de su casa atrapaban el bochorno como si quisieran asfixiarlo. Incapaz de conciliar el sueño, salió en busca de una brisa que calmara su inquietud y caminó hacia las afueras del pueblo, sin imaginar que el destino lo conducía directo a lo impensable. Fue entonces cuando vio a una mujer junto a un árbol retorcido. Al principio pensó que era alguna vecina, pero algo en la manera en que se movía, en la rigidez antinatural de sus gestos, lo obligó a esconderse y observar en silencio. La mujer sacó de entre sus ropas un pequeño frasco que contenía una sustancia negra y espesa, semejante a brea recién extraída de la tierra, y comenzó a untársela en brazos, pecho y cuello con movimientos lentos y decididos. Un olor pútrido, mezcla de carne descompuesta y hierbas amargas, llegó hasta donde el niño se ocultaba, provocándole náuseas y un temblor incontrolable. Entonces el cuerpo de la mujer empezó a convulsionarse. Sus huesos crujieron con un sonido seco y aterrador. Los brazos se alargaron de forma imposible, y la piel pareció desgarrarse desde dentro, hasta que de su espalda brotaron membranas oscuras que crecieron hasta transformarse en alas enormes, semejantes a las de un murciélago gigantesco. El gemido grave que salió de su garganta no tenía nada de humano. Era un lamento profundo que parecía surgir de la tierra misma. Don Ernesto quiso correr, quiso gritar, pero el terror lo dejó inmóvil, clavado al suelo como si la noche lo hubiera atrapado entre sus sombras. Cuando por fin la criatura, ya despojada de cualquier rastro de humanidad, alzó el vuelo con torpeza inicial y luego con una gracia siniestra, se dirigió hacia la peña y se perdió en la negrura del cielo, dejando atrás un silencio espeso que oprimía el pecho. El niño reaccionó de pronto y corrió de regreso a su casa con el corazón desbocado, sintiendo que cada sombra lo perseguía. Se metió en su cama y se cubrió por completo, temblando, incapaz de explicar lo que había visto y convencido de que nadie le creería. Sin embargo, aquella misma noche los perros del pueblo comenzaron a aullar con desesperación. Un lamento colectivo que erizaba la piel y anunciaba que algo terrible rondaba las calles. Las horas se hicieron eternas hasta que, poco antes del amanecer, un grito desgarrador rompió el silencio. Era la voz de doña Socorro, atravesando las paredes y despertando a todos con un pánico inmediato. Los vecinos salieron apresurados, aún en pijama, guiados por aquel llanto de madre que parecía partir el alma. Don Ernesto y su familia también acudieron, y al llegar a la humilde casa iluminada apenas por un quinqué, la escena quedó grabada para siempre en la memoria del niño. En el suelo de tierra yacía la pequeña Socorro, de 11 años,
pálida como si la sangre hubiese sido extraída de su cuerpo. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo sin ver nada, y en su cuello se distinguían marcas oscuras, moretones con la forma de dedos largos y delgados que hablaban de un contacto imposible. La madre la sostenía entre sollozos, llamándola con una esperanza que se desmoronaba a cada segundo, mientras algunas vecinas rezaban en voz baja y otras corrían a buscar a la partera, la única que conocía historias similares y sabía interpretar signos que los demás preferían ignorar. Don Ernesto observaba desde una esquina con un nudo en el estómago y la certeza amarga de que aquello no era una enfermedad ni un simple infortunio. Él había visto a la criatura, había sido testigo de la transformación, y comprendía que la advertencia de las abuelas no era superstición, sino una verdad oscura que se cobraba su precio. Desde esa madrugada, el pueblo nunca volvió a sentirse seguro, y don Ernesto jamás logró olvidar el sonido de aquellos huesos quebrándose en la noche, ni el vuelo silencioso que se dirigía hacia la peña, porque entendió demasiado pronto que hay secretos que no necesitan ser contados para existir y horrores que, aunque nadie los nombre, continúan acechando en la oscuridad. La partera llegó corriendo con su bolsa de remedios, agitada pero firme, como si supiera que cada segundo era decisivo. Era una mujer mayor, de rostro severo y manos endurecidas por años de asistir nacimientos, curar enfermedades y enfrentar situaciones que el resto del pueblo prefería no nombrar en voz alta. Al cruzar el umbral de la habitación, su mirada se posó en la pequeña Socorro, y en sus ojos se dibujó una expresión que no solo revelaba preocupación, sino también un oscuro reconocimiento. Sin perder tiempo, abrió su bolsa y sacó un viejo crucifijo de madera gastada y una botella de agua bendita que conservaba como uno de sus recursos más poderosos contra aquello que no pertenecía al mundo de los vivos. Comenzó a rociar a la niña mientras murmuraba oraciones en voz baja, palabras antiguas aprendidas de generaciones pasadas. Las gotas resbalaban por la frente pálida de Socorro y descendían por sus sienes como pequeños ríos transparentes. Los presentes apenas respiraban. El silencio pesaba tanto que parecía aplastar el aire de la habitación. Los minutos se alargaron con una lentitud insoportable hasta que, de pronto, los párpados de la niña temblaron. Un leve parpadeo rompió la tensión. Poco a poco, un tenue color regresó a sus mejillas, y tras un suspiro casi imperceptible, Socorro abrió la boca y dejó escapar un gemido débil que sonó como el eco distante de alguien que vuelve desde muy lejos. Doña Socorro la abrazó con desesperación, llorando de alivio, mientras la partera, lejos de mostrarse tranquila, mantenía el ceño fruncido. Se inclinó hacia el oído de la madre y le susurró algo que la hizo persignarse varias veces con manos temblorosas. Luego, con voz grave, se dirigió a todos y les contó que, mientras venía apresurada hacia la casa, había visto algo en el techo. No era una sombra común proyectada por la luna, era una silueta que se movía por sí sola, arrastrándose sobre las tejas como una araña gigantesca. Cuando gritó y alzó el crucifijo, la figura huyó en dirección al cerro, dejando tras de sí un olor penetrante a tierra mojada mezclado con algo agrio y desagradable. Nadie se atrevió a interrumpirla. Todos sabían de qué hablaba. La bruja de la peña, la criatura de las historias antiguas que, según los relatos de los abuelos, se alimentaba del aliento de los niños, arrebatándoles algo invisible pero esencial para conservar su propia juventud marchita. Decían que antes se conformaba con animales, pero que con el tiempo su hambre había crecido. Socorro tardó varios días en recuperar la claridad al hablar. Cuando finalmente pudo contar lo ocurrido, sus palabras helaron la sangre de quienes la escucharon. Aquella noche despertó por un frío intenso que contradecía el calor sofocante del verano. Al abrir los ojos, distinguió la figura de una mujer junto a su cama. Era femenina en su silueta. Pero había algo antinatural en su delgadez extrema, en la piel estirada sobre los huesos como si no hubiera probado alimento en meses. Sus ojos brillaban con un amarillo enfermizo en la oscuridad, semejante al de un animal nocturno. La figura se inclinó sobre ella y sopló en su rostro un aire tan helado que sintió cómo su interior se congelaba. Intentó gritar, pero su cuerpo no respondió. Estaba paralizada.
atrapada en su propia piel mientras aquella presencia sonreía con una mueca espantosa. El soplo continuó, y Socorro percibió que algo dentro de ella comenzaba a escaparse lentamente, como si la estuvieran vaciando por dentro. Después, todo se sumió en la oscuridad hasta que despertó rodeada de rostros angustiados. Días más tarde, cuando la niña ya podía recibir visitas, don Ernesto escuchó el relato completo y sintió que el peso de la culpa se asentaba en su pecho. Socorro lo miró con unos ojos que habían perdido la inocencia, como si una parte de su infancia hubiera quedado atrapada en aquella noche helada. Ya no sonreía con la ligereza de antes y hablaba poco. Su voz sonaba apagada, cansada, como la de alguien que ha visto demasiado. Don Ernesto no podía dejar de pensar que, si hubiera hablado antes sobre lo que él mismo creyó ver aquella noche, quizá habrían tomado precauciones y protegido mejor a la niña. Desde entonces, el pueblo cambió de manera irreversible. La alegría que antes se escuchaba en las calles, al caer la tarde, desapareció reemplazada por puertas que se cerraban con llave apenas el sol se ocultaba, y por madres que prohibían a sus hijos salir cuando el cielo comenzaba a teñirse de naranja. Todas las miradas se dirigían hacia la peña con una mezcla de miedo y respeto antiguo. Sin embargo, los sucesos extraños no terminaron con Socorro. Algunas noches, cuando el silencio se extendía como un manto espeso sobre las casas, se escuchaban risas provenientes del cerro. No eran carcajadas humanas. Eran sonidos agudos y burlones que erizaban la piel y hacían que los perros aullaran desconsolados mientras la gente se cubría los oídos, intentando convencerse de que solo era el viento. Pronto comenzaron a aparecer animales muertos en circunstancias inexplicables. Gallinas, cabras e incluso un burro. Todos mostraban la misma condición inquietante. No había sangre en el suelo ni heridas visibles, pero sus cuerpos estaban pálidos y fríos, como si algo les hubiera arrebatado todo lo que tenían por dentro. El miedo se instaló en cada hogar como un huésped indeseado que nadie podía expulsar. La abuela de don Ernesto, una mujer sabia conocedora de secretos antiguos, lo sentó una tarde y le habló con seriedad. Le advirtió que jamás, bajo ninguna circunstancia, debía mirar a los ojos a una de esas criaturas, porque quien sostenía esa mirada quedaba atrapado en un vínculo del que no era posible escapar. También le dijo que, si alguna vez escuchaba su nombre pronunciado en la oscuridad por una voz extraña, debía guardar silencio absoluto, pues responder era abrir la puerta a algo que no pertenecía a este mundo. Desde entonces, cada crujido de madera, cada sombra proyectada por la luna y cada susurro del viento adquirieron un significado inquietante. El pueblo aprendió a convivir con el temor, a rezar en voz baja antes de dormir y a mantener encendidas pequeñas luces durante la noche, como si esa frágil claridad pudiera mantener a raya a la presencia que rondaba desde la peña. Pero en el fondo, todos sabían que la criatura seguía allí, paciente, esperando el momento oportuno para volver a reclamar aquello que necesitaba para perpetuar su existencia. Le explicó que aquellas criaturas obtenían poder sobre las personas cuando conocían sus nombres completos, cuando podían pronunciarlos y reclamarlos en la oscuridad. Por eso jamás debía decirse el nombre entero en voz alta al referirse a lo que habitaba en la peña. No era una superstición absurda, sino una regla de supervivencia transmitida por generaciones que habían aprendido a convivir con el miedo. Don Ernesto guardó esas palabras como quien guarda un amuleto invisible, repitiéndolas en su mente cada noche hasta que quedaron grabadas en lo más profundo de su memoria. Semanas después del ataque a Socorro, cuando el pueblo intentaba convencerse de que todo había sido un episodio aislado, ocurrió algo que terminó de quebrar cualquier intento de calma. Doña Alejandra, mujer de mediana edad que vivía sola en una casa humilde en las orillas, fue hallada por su hermana, tendida en el suelo de la cocina, consciente, pero incapaz de moverse, con los labios temblando, mientras murmuraba frases incomprensibles como si repitiera una letanía antigua que nadie más podía entender. Al incorporarla y darle agua, comenzó a relatar con la mirada perdida que la noche anterior había escuchado un rasguño persistente en la puerta. Creyendo que algún vecino necesitaba ayuda,
Abrió sin preguntar, y del otro lado solo encontró oscuridad y viento. Cuando estaba por cerrar, sintió una mano helada sobre el hombro. Al girarse, vio a la mujer del cerro, la criatura de ojos amarillos que ya había marcado a Socorro. La presencia se inclinó hacia su oído y susurró en una lengua desconocida, palabras ásperas, antiguas, que parecían arrastrarse como insectos dentro de su cabeza. Desde ese instante, comenzó a debilitarse. Dejó de comer, de dormir, su piel adquirió un tono ceniciento y sus ojos se hundieron en las cuencas. Los vecinos llevaron comida, la partera intentó remedios, rezos y limpias, pero nada surtió efecto. Una semana después, doña Alejandra murió en su cama con los ojos abiertos, fijos en el techo, como si aún contemplara aquello que nadie más podía ver. Su muerte transformó el miedo en terror colectivo. Ya no eran rumores ni animales muertos. Era una vida arrebatada tras un encuentro con lo que acechaba en la peña. Las familias reaccionaron con medidas desesperadas. En cada puerta aparecieron tijeras abiertas formando una cruz. Las escobas se colocaron al revés con las cerdas hacia arriba. Cubetas llenas de agua se alinearon frente a ventanas, porque los ancianos aseguraban que esas entidades no resistían la tentación de contar cada gota y se quedarían entretenidas hasta el amanecer. Se sembró ruda alrededor de las casas. Para ahuyentar el mal, el humo del copal comenzó a impregnar las noches con su aroma espeso y resinoso, y las oraciones se elevaron en voz alta antes de dormir, mientras los niños dejaron de salir solos, incluso a plena luz del día. Don Ernesto adoptó cada protección con disciplina casi ritual. Llevaba sal en un pañuelo y una estampa de San Benito que había pertenecido a su abuela. Dormía con una vela bendita encendida y se despertaba sobresaltado ante el menor ruido, con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar. Socorro creció marcada por lo sucedido. Se volvió callada, evitaba mirar hacia la peña y cambiaba de tema cuando alguien mencionaba aquella noche, pero en su silencio persistían los ojos amarillos y el aliento helado que casi le arrebató el alma. Con el paso de los años, nadie volvió a ver una transformación ante sus propios ojos. Sin embargo, don Ernesto estaba convencido de que las criaturas seguían allí aguardando en la roca, respirando con el viento que traía olor a tierra mojada y descomposición, mientras los perros aullaban hacia el cerro con un miedo antiguo que erizaba la piel. Su esposa se burlaba suavemente cuando lo veía revisar las tijeras. Antes de dormir, decía que eran historias del pasado y que la edad le jugaba bromas, pero nunca retiraba las tijeras ni dejaba de cuidar que hubiera ruda fresca en el jardín. Los nietos llegados de la ciudad reían al escuchar los relatos y los atribuían a la imaginación de un anciano, aunque al caer la tarde evitaban dirigir la mirada hacia la peña y apresuraban el paso para entrar en casa antes de que el sol desapareciera. En el pueblo se instaló una vigilancia silenciosa. Cada crujido del viento era interpretado como advertencia, cada sombra parecía prolongarse más de lo natural. Y el recuerdo de Alejandra Colín se convirtió en una presencia constante, en el nombre que nadie pronunciaba a la ligera. Porque cuando alguien, con incredulidad juvenil, afirmaba que las brujas no existían, don Ernesto no discutía ni levantaba la voz. Simplemente pronunciaba ese nombre con gravedad y dejaba que el silencio hiciera el resto. Un silencio cargado de memorias, de noches sin sueño y de la certeza inquebrantable de que en la peña aún aguardaba algo que conocía los nombres y sabía susurrarlos en la oscuridad. Ese nombre silenciaba cualquier burla, porque en el fondo todos recordaban lo que había ocurrido y nadie podía negar que una mujer fuerte y saludable se había consumido en cuestión de días después de aquel encuentro que nadie se atrevía a describir con detalle. El tiempo, es cierto, había cubierto los hechos con una capa de aparente olvido, y las generaciones más jóvenes preferían repetir que todo eran supersticiones de gente ignorante, cuentos exagerados por el miedo y la imaginación. Pero los viejos del pueblo sabían que no se trataba de simples rumores, pues habían visto demasiado como para permitirse dudar. Don Ernesto, con sus 78 años y la espalda ligeramente encorvada por el peso de la vida,
Todavía no salía de noche sin llevar un puñado de sal en el bolsillo y una estampa doblada dentro de la camisa. Todavía rezaba antes de acostarse, y todavía dirigía miradas cautelosas hacia los rincones oscuros de su casa, porque comprendía algo que muchos habían decidido olvidar. Hay cosas que existen aunque no queramos creer en ellas, presencias que habitan en los lugares sombríos, esperando el momento oportuno para hacerse sentir. Él solía decir, con voz firme, a pesar del temblor inevitable de la edad, que lo más sabio es respetar aquello que no entendemos, mantener las protecciones y no desafiar a la oscuridad, porque las brujas de la peña seguían allí observando en silencio, hambrientas de descuido y soberbia. Y por eso aseguraba que llevaría su sal, su cruz y sus rezos hasta el último día de su vida, convencido de que el miedo no siempre es irracional y de que en ocasiones es el único escudo que nos mantiene a salvo. En ese mismo pueblo vivía Vanessa, una mujer cuya belleza resultaba tan evidente como enigmática, con el cabello largo y negro como la noche cerrada y unos ojos profundos que parecían guardar secretos imposibles de descifrar, conocida por todos, pero verdaderamente comprendida por nadie, reservada y callada, de esas personas que hablan poco y observan mucho, como si midieran cada gesto del mundo antes de decidir cómo responderle. Su primer amor fue Conrado, un joven trabajador, de sonrisa fácil y carácter noble, a quien conoció cuando ambos apenas alcanzaban los 18 años durante la fiesta patronal. Y desde aquella noche se volvieron inseparables. Caminaban juntos al atardecer. Se sentaban en la plaza a ver pasar las horas mientras imaginaban el futuro que construirían. Compartían planes sencillos y sueños grandes, y durante un tiempo parecieron encarnar la promesa de una vida tranquila y feliz, hasta que todo cambió con la enfermedad repentina de Conrado. Una fiebre que apareció sin aviso y que no cedía ante ningún remedio. Los médicos lo revisaban una y otra vez, cambiaban medicinas, ensayaban diagnósticos, pero nada surtía efecto. El muchacho ardía día y noche, sus ojos se hundieron, su piel perdió el color hasta volverse pálida como la cera. Y en menos de 2 semanas, aquel joven fuerte y saludable se transformó en una sombra frágil de sí mismo, mientras Vanessa permanecía a su lado sin apartarse un instante, cuidándolo con una dedicación que conmovía incluso a quienes desconfiaban de ella, colocando paños fríos sobre su frente, ofreciéndole agua cuando podía tragar y susurrándole palabras suaves cuando el delirio lo hacía confundir la realidad con pesadillas febriles. Pero todo esfuerzo fue inútil, y una madrugada de octubre, justo antes de cumplir los 20 años, Conrado dejó de respirar, dejando tras de sí un silencio pesado que parecía haberse instalado para siempre en el corazón del pueblo. El funeral fue sobrio y profundamente triste, y Vanessa lloró con una intensidad que parecía desgarrarle el alma, como si cada lágrima arrancara una parte de su propia vida. Y cuando el ataúd descendió a la tierra húmeda, ella gritó el nombre de Conrado con tal fuerza que un escalofrío recorrió la espalda de todos los presentes. Un grito que resonó más allá del cementerio y quedó suspendido en la memoria colectiva como un eco inquietante. Después, se marchó sola sin despedirse ni mirar a nadie, y durante meses nadie volvió a verla. Su casa permanecía cerrada, las cortinas siempre corridas y sin señales de movimiento en el interior. Algunos vecinos tocaban la puerta de vez en cuando, movidos por la curiosidad o la compasión, pero nunca obtenían respuesta, y pronto comenzaron los rumores. Unos aseguraban que se había marchado del pueblo para empezar de nuevo lejos del dolor. Otros, en voz más baja y cargada de temor, insinuaban que no había podido soportar la pérdida y que quizá también había dejado de existir, como si la muerte de Conrado la hubiese arrastrado consigo. Así transcurrieron 6 meses completos hasta que, de manera inesperada, Vanessa reapareció una mañana en el mercado como si nada hubiera ocurrido, vestida de negro, pero con el rostro sereno, sin rastro de lágrimas, caminando con la cabeza en alto y una seguridad que desconcertó a todos, pues la tristeza que antes la desbordaba parecía haberse transformado en una calma impenetrable, y la gente,
La observaba con sorpresa y un temor difícil de disimular, como si contemplaran a alguien que hubiese regresado de un lugar prohibido del que nadie vuelve igual. No pasó mucho tiempo antes de que Ismael se fijara en ella, el hijo de don Jacinto, dueño de una próspera empresa de transporte, un hombre cercano a los 30 años, bien parecido, con dinero y un futuro aparentemente asegurado, acostumbrado a conseguir lo que deseaba. Y desde el primer momento comenzó a buscarla, a entablar conversación, a colmarla de atenciones y promesas, mientras el pueblo entero seguía cada gesto con una mezcla de expectativa y recelo. Al principio Vanessa parecía distante, como si midiera cada palabra y cada intención. Pero algo cambió en su mirada. Una chispa nueva, tal vez calculada, tal vez inevitable. Y en cuestión de semanas aceptó las atenciones de Ismael, permitiendo que la relación avanzara con una rapidez que dejó a todos boquiabiertos, pues apenas había transcurrido medio año desde la muerte de Conrado, y ya se hablaba de compromiso y de planes compartidos. Algunos celebraban la aparente recuperación de Vanessa, convencidos de que el amor podía curar cualquier herida, mientras otros recordaban las palabras de los viejos y las advertencias susurradas sobre fuerzas que no deben desafiarse, preguntándose en silencio si aquella serenidad repentina era realmente señal de sanación, o si por el contrario ocultaba un secreto más profundo y oscuro, uno que el tiempo todavía no había revelado y que aguardaba, paciente, el momento adecuado para manifestarse. Ismael y Vanessa se casaron apenas 3 meses después de conocerse, en una boda tan espectacular que el pueblo entero habló de ella durante semanas. Don Jacinto, el padre de Ismael, no escatimó en gastos. Convirtió la celebración en un espectáculo de música en vivo, mesas repletas de comida y flores que cubrían cada rincón, como si quisieran tapar los rumores que flotaban en el aire. Mientras los invitados reían y brindaban, muchos se preguntaban en silencio cómo era posible que todo hubiera ocurrido tan deprisa. Cómo una mujer que apenas había salido de un largo encierro ya estaba uniendo su vida a la de otro hombre, sin que el duelo pareciera haber dejado huella. Nadie se atrevió a decirlo en voz alta, y las sospechas se quedaron escondidas tras sonrisas forzadas y felicitaciones vacías. La felicidad, sin embargo, fue tan fugaz como el eco de la música que quedó en la plaza cuando terminó la fiesta. Exactamente 3 meses después, una tarde cualquiera, Ismael trabajaba en el rancho de su padre. Estaba revisando un tractor agrícola viejo que llevaba días fallando. De repente, sin que nadie pudiera explicar con claridad qué ocurrió, el motor rugió con una fuerza inesperada. Las cuchillas se activaron con una violencia brutal y la máquina se volcó sobre él en cuestión de segundos. La escena fue tan espantosa que quienes lo encontraron apenas pudieron reconocerlo. Su cuerpo estaba destrozado, retorcido, como si la tierra misma lo hubiera reclamado con furia. Don Jacinto casi perdió la razón al ver a su único hijo reducido a aquello. Vanessa llegó poco después, acompañada por vecinos. En lugar de gritar o desmoronarse, se quedó inmóvil, pálida, con los ojos clavados en lo que quedaba de Ismael. Luego, sin pronunciar una sola palabra, se dio la vuelta y se marchó. Fue un gesto que muchos recordarían después como el inicio de un patrón inquietante. Tras la tragedia, Vanessa volvió a desaparecer por 6 meses. Su casa permaneció cerrada y silenciosa, convertida en un punto oscuro en el pueblo, un lugar que nadie quería mirar por mucho tiempo. Era como si el simple hecho de pasar frente a esa fachada provocara un peso inexplicable en el estómago. Cuando finalmente regresó, lo hizo del brazo de Jorge, un hombre de negocios mayor, serio y con contactos importantes en la ciudad. Esta vez, el asombro fue menor que el temor. Una sombra ya comenzaba a dibujarse alrededor del nombre de Vanessa, pero Jorge, enamorado con la intensidad de un adolescente, parecía inmune a los murmullos del pueblo. Hablaba de ella con orgullo, la colmaba de regalos y planeaba un futuro juntos, convencido de que su pasado no era más que una cadena de coincidencias crueles. La relación avanzó a una velocidad vertiginosa. Aunque no llegaron a casarse, vivían como si la boda fuera un hecho inevitable,
con la fecha ya marcada para el mes siguiente. Pero el destino, o algo más, volvió a interponerse. Una noche, Jorge salió a celebrar un negocio exitoso en una cantina del pueblo vecino. Sin previo aviso, hombres armados irrumpieron en el local, desatando un caos de disparos, gritos y mesas volcadas. El ataque dejó varios muertos sobre el suelo, y entre ellos estaba Jorge, encontrado junto a la barra con la mirada perdida y vacía. Vanessa no asistió al funeral. La excusa oficial fue que estaba demasiado afectada para soportarlo, pero esa ausencia alimentó conversaciones que ya no eran susurros, sino preguntas abiertas y directas. La gente se preguntaba si tanta desgracia podía ser realmente simple mala suerte. Mientras ella volvía a encerrarse en su casa, el pueblo intentaba seguir adelante, pero con una sensación espesa en el ambiente, como si una presencia invisible y maligna caminara por sus calles al caer la noche. Gracias por escuchar esta historia. No olvides seguirnos para descubrir más misterios. El tiempo pasó y Vanessa reapareció una vez más. Esta vez venía acompañada de Daniel, un motociclista joven y aventurero que contrastaba por completo con los hombres anteriores. Estaba tatuado, era inquieto, de esos que no echan raíces en ningún lugar, y aún así se le veía profundamente enamorado de ella, totalmente ajeno a las advertencias silenciosas que circulaban por el pueblo. Y Vanessa, sentada al borde del camino con rasguños leves y la mirada fija en el cuerpo a lo lejos, parecía más una espectadora que una víctima. Ese detalle terminó por romper la paciencia de muchos. La gente empezó a preguntarse en voz alta, ¿por qué ella siempre salía ilesa? ¿Por qué la muerte solo la rozaba sin llevársela? Y en cambio, se llevaba a todos los hombres que se acercaban. Tras la tragedia, Vanessa regresó al pueblo y volvió a encerrarse, como si el silencio fuera su refugio natural. Pasó un tiempo, hasta que apareció de nuevo junto a Rogelio. Él era el mecánico querido por todos, un trabajador incansable y el único sostén de su madre, Doña Luz. Doña Luz era una mujer de carácter firme, que al enterarse de la relación, sintió un presentimiento tan fuerte que le suplicó a su hijo que se alejara. Le rogó que no desafiara la sombra que parecía seguir a esa mujer. Pero Rogelio, convencido de que Vanessa era una incomprendida, una víctima de un destino cruel, desoyó los ruegos. Defendió su amor con la certeza de quien cree que puede cambiarlo todo. Durante 6 meses, mantuvieron su relación en medio de miradas desconfiadas y advertencias que ya no se ocultaban. Hasta que una noche, al cerrar su taller, Rogelio fue asaltado por 2 hombres. Le exigieron el dinero del día y aunque él les entregó todo lo que tenía, uno de ellos disparó sin motivo aparente. Lo dejaron tendido en el suelo mientras los atacantes huían y la sangre se extendía bajo su cuerpo. Cuando lo encontraron, ya era demasiado tarde. El pueblo entero sintió que la confirmación de sus peores temores se materializaba de forma irrefutable. Otra vez, la tragedia golpeaba a quien había decidido caminar junto a Vanessa. Y otra vez, ella quedaba viva, intacta, envuelta en un silencio que ya no parecía duelo, sino un enigma profundo. Era como si un hilo invisible uniera cada historia, tejiendo una secuencia de amores breves y finales violentos que alimentaban el miedo colectivo y convertían su nombre en sinónimo de desgracia. Las calles del pueblo, testigos de cada entierro y cada regreso, parecían guardar una pregunta que nadie sabía responder, pero que todos sentían arder en la garganta cada vez que la veían pasar. ¿Qué secretos esconde Vanessa? ¿Es ella una víctima del destino o la causa de estas tragedias? La respuesta a este misterio es más oscura y compleja de lo que nadie imagina, y pronto saldrá a la luz. Si te intriga esta historia, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte la continuación de este relato. Gracias por acompañarnos.